Bueno, pues bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es sábado 14 de octubre. Son alrededor de las 8:25 de la mañana. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a esta sesión que llamamos el sexto día. Y somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Sigmund Freud. Voy a aclarar que esto es muy importante. No somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista o comentarios son solamente esos comentarios personales que sin duda se puede mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y hoy vamos a abordar las lecturas de la correspondencia de Fleiss con Freud, la carta 56, y en adelante hasta la 61. Y para comenzar, preparé ¿dónde está compartir? Ustedes me dicen cuando ya se vea. Múltiple por si alguien quiere compartir más. Preparé aquí está, un diagrama que es el que venimos estudiando. Estos nombres son de referencia conforme a lo que se entienda de la lectura, como simplemente son indicativos de más o menos un resumen general de qué corresponde. Y vamos a leer de la carta, o leímos a partir de la carta 56 a la 61, que pensaría que es mucho, pero prácticamente son 8 hojas. No, 4 hojas, alrededor de entre 7 y 8 páginas, ¿no? Entonces no es tanto en relación a la escritura, pero en contenido es muy profundo. Em, estas dos primeras que vemos aquí de la carta 56 y 57 es donde Freud hace una incursión a la antropología. Ahorita vamos a ver a lo que yo entendí de qué se refiere con la incursión a la antropología. Y aquí habla algo sobre la religión del diablo, que es donde empieza a ver hay un patrón y la importancia psicológica del material anal. Prácticamente esos son cartas que tienen ese contenido, aunque hacia adelante también vemos que sigue con la antropología y se avienta su chiste etiológico, Freud. Después viene un reclamo al que llamo el reclamo freudiano y al final trata de hacer una estructura de la histeria. Entonces son prácticamente las cartas que vamos a leer y para eso preparé también una presentación de guía porque mi memoria, la realidad que me falla bastante y con esta pues nos podemos guiar, ¿no? Aquí está el sexto encuentro. Vamos a ocupar unas definiciones si me lo permiten. La primera definición es la antropología, que la sacamos de la RAE, como dice aquí, es el conjunto de ciencias que estudian los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Entonces, aquí pusimos en color la palabra cultural y sociales, porque según mi entendimiento, el enfoque, intrusión significa entrar, explorar, adentrarse a las costumbres. Cultura también tiene que ver con costumbres. Entonces, ya con este enfoque, intrusión antropológica, va a ser un acercamiento desde el punto de vista de las costumbres y sociales también, pero principalmente de las costumbres de los individuos. Y la otra que también me interesa mucho ver, esta la sacamos de la RAI. eh, Primero vienen dos partes, la definición. Base y condición de la histeria es el advenimiento de unos estados de conciencia peculiarmente oníricos que tiene que ver con los sueños, con una actitud limitada para asociación a los que propone denominar estados hipnoides. Esto es un primer estado y como segundo viene la escisión de la conciencia. Ese es un término que más adelante menciona Freud, que como ya mencioné es secundaria y es adquirida. Y lo importante, se produce en virtud de que las representaciones, otra vez estamos hablando de las representaciones que afloran en los estados sinoides, están segregadas o separadas del cormesio asociativo con el restante contenido de la conciencia. Entonces aquí, finalmente, la decisión es una separación, una segregación de esas Un representaciones. corte. Dime. No, que es como un corte de Como un decisión. corte, sí, 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 sí. Y bueno, entonces viene esa definición. Esta ya la habíamos visto, la voy a poner acá porque se me hace bien interesante recordarla. Estamos hablando de la correspondencia de Fliess con Freud. ¿Quién fue Wilhelm Fliess? Nació en Polonia, ahí vienen las fechas, médico, psicólogo y biólogo.
una de sus principales aportaciones a la historia fue elaborar la teoría de la pansexualidad, que la pansexualidad acá abajo viene su definición, tendencia a encontrar en toda conducta una motivación sexual. Es algo bien importante, ¿no? Y finalmente Fliss termina sus días acusando a Freud de robarle sus ideas. Ahora vamos a ver, este es algo bien interesante que me gustó, porque más adelante hay una redacción de Freud y a mí me llamó mucho la atención el por qué, ¿no? Entonces, Fliss es menor en edad que Freud y todavía vivió menos años. Y cuando se lleva estas conversaciones, estas redacciones, Freud ya tenía 41 años. Prácticamente después de terminar su doctorado, que más o menos fue como a los 30, y lleva cerca de una década ya estudiando. Ya estamos en un Freud que se acerca a su madurez, su madurez intelectual. Ahora sí, ya entramos a la carta 46. Historia primordial de la historia, de la histeria. Lo que él hace es una comparación. Que compara, dice, ¿sabes qué? Le dice a Fliss, la teoría, ajá, la nuestra, él le llama la nuestra, en ese momento nuestra teoría, así lo dijo, del cuerpo extraño, y por eso después Fliss le dice, tú me robaste, pues sí, ¿por qué? Porque esa es nuestra teoría, ahí está en la carta, o sea, Freud solo se Sí, claro. denuncia. Ajá, dice del cuerpo extraño, del cuerpo extraño y la escisión de la conciencia. Por eso era importante saber que la escisión de la conciencia es ese corte en un estado onírico, es un estado somnoliente. Entonces, ¿sabes qué? Esta teoría es equivalente a lo que hemos leído antes, que es la teoría de la Edad Media sobre la posesión. Así es. Ajá, dice, ¿sabes qué? Esto lo hacían los tribunales y acá lo hacemos tú y yo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay una equivalencia y más adelante vamos a ver cuál es la equivalencia que alcanza a ver a Freud y lanza dos preguntas a Fliss. ¿Por qué el diablo? Aquí ya habló del diablo. Es increíble que Freud esté Sí. hablando del diablo. Tras posesionarse de esas pobres, hablando de las mujeres principalmente, comete con ellas unas lascivas de las más asquerosas. Y acá viene la palabra lasciva, propensión a los deleites carnales, Ujú. apetito inmoderado de algo, ¿no? Y la otra pregunta que lanza Fliss, ¿por qué las confesiones en el potro, acá confesiones que es equivalente a lo que Freud obtiene de sus pacientes, son Claro. tan semejantes a las comunicadas en mis pacientes en el tratamiento psíquico? Entonces, aquí viene el potro, porque yo ya no recordaba cómo era el potro, sinceramente. En lo que digo, ahí empecé a ver creo que aquí en México, al lado del MIDE, está el Museo de la Tortura. Sí. Entonces, no sé si lo han visitado, y digo, ahí no tuve una foto de esas, pero lo que se supone que hacían aquí, amarraban a las personas de las manos y de los pies con una manivela que está en este lado en el lado izquierdo, acá está la manivela, los jalaban de tal modo que separaban las extremidades y aparte con los picos, pues justamente les destrozaban la espalda. Entonces, ya no encontré el artículo, pero en alguna vez habíamos comentado donde cuando el individuo sufre mucho dolor o está bajo una tensión tremenda, empieza a divagar, empieza Ujú. a delirar. Sí. Ajá, entonces algo bien importante y es por eso que supongo, aquí te digo, no encontré el artículo, lamentablemente lo busqué, pero no lo encontré. Ujú. Es donde supongo que dice Freud, oye, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué son qué? tan similares? Ah, exacto, ¿por qué son tan similares? Porque estamos viendo de los estados oníricos, pero ahorita vamos a llegar justamente al delirio. Y no sé si quieren hacer algún comentario adicional aquí. No, no quiero ser una persona que me coma todo el micrófono. No, 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 ahorita estamos, bueno, ya acá de este lado bien. Yo quería sí hacer una pequeña comentario, A vaya. ver, sí, 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 adelante. Este, el otro día estaba leyendo un libro, no recuerdo el título, no lo traigo aquí a la mano, Ujú, pero es sobre la lectura lacaniana, donde está diciendo precisamente este autor por qué a partir de Freud, básicamente, hacia acá, este, como que interpretamos de una manera ujú, y antes, o hablando en la Edad Media específicamente, se interpretaba de otra manera.
Mm, Entonces él decía, precisamente dando auge a este comentario de Freud, que obviamente esta persona lo leyó, que bueno, es que podemos ver a la sociedad como una sociedad científica, la de hoy en día, en donde nuestras conclusiones, nuestras forma de pensar, nuestra, etcétera, etcétera, aunque no seas un científico per se, pues ya estás tan, ya la sociedad está tan involucrada en como darte un método de cómo pensar que las interpretaciones van a ser así. Entonces habla de como que en esta modernidad como una sociedad científica en donde vas a buscar un porqué de lo que te está pasando. Mientras que en la Edad Media, esta persona la califica como una sociedad religiosa. Entonces, ¿cuál era la explicación que te ibas a dar? No, es que el diablo, es que Dios, es que tu como que core de interpretación está paradigma. muy, Ajá. tu paradigma de interpretación va a estar dependiendo de esta sociedad en la que tú estés, en la que te inundes un poquito. Entonces, daba esta explicación por qué las confesiones eran como en el potro eran como las que ahora tú y yo tenemos Ya te entendí la idea. en el diván, pues porque precisamente El contexto probablemente histórico. era el mismo, Sí. ¿cómo decirlo? Era el mismo fenómeno, pero Ujú. ¿cómo lo interpreto? Ah, no, es que el diablo hizo esto, entonces Así es. tortura, entonces esto, entonces lo otro, ¿no? Mientras que acá pues más modernamente hablando, pues te siento en un diván y tú veme contando y no pongas filtros y entonces empiezan a salir más o menos los mismos delirios, lo voy a poner como delirios entrecomilladamente, Mm, porque más que delirio sería como que pues estas imágenes, ¿no? Estas representaciones. ajá. Pero mucho tiene que ver con cuál es mi paradigma de interpretación. Si es religioso, pues me voy a dar una explicación religiosa. Si es un poco más científico, aunque no por decir científico no me hago referencia que tiene que ser una persona con doctorado en ciencia, Sí, no, no, no. Sí, sino por lo mismo que la sociedad nos enseña. sí. Entonces, un poco más científico hoy en día, Ajá. entonces, las explicaciones son más buscando ese porqué a partir de un pensamiento científico, aunque no necesariamente Ujú. sea ciencia real, por decirlo de Sí, alguna manera. sí, sí, te entiendo. Entonces, no sé si más o menos se va, Sí, pues como que le quería dar un poquito de poder a esto, por eso es sí, exactamente lo mismo, es el el- mismo fenómeno, así es. las mismas, pero la interpretación es la que hace la diferencia. El contexto histórico, tienes razón. Ujú. Estoy de acuerdo contigo. Ese es un dato muy, muy nutritivo. Ajá. Entonces, aquí seguimos en la intrusión a la antropología que habíamos visto que era un acercamiento a las costumbres, que justamente acaba, tu comentario refuerza mucho porque está basado en Ujú. las costumbres, ¿no? En el contexto Así es, histórico, algunas personas dirían, en las así costumbres, es. y donde Freud hace tres observaciones. Las crueldades permiten además comprender algunos síntomas de la histeria hasta ahora oscuros, justamente porque Claro, afloran, sacan. sí, sí, Los sí. inquisidores vuelven a punzar con agujas. Obviamente aquí tenemos una mujer a la que torturaban para hallar Ujú. los stigma diaboli, que son las marcas del diablo. Y dentro de Pues esas, eso me parece muy interesante a mí, particularmente ahorita que estaba viendo este apartado. ajá, O sea, creo que dentro de la antropología, pues podemos ver como claramente no solo por decirlo de alguna manera, no solo el afectado tiene una representación o alguna ajá, interpretación, sino que sí, todos a su alrededor, en Tienen base a su lo que propia ven interpretación. o en base a lo que observan, tienen su propia interpretación, ¿no? Evidentemente, o sea, podemos ver cómo la antropología tiene esa parte social que afecta a todos, cada uno tiene su propia perspectiva y cómo lo asocian a una parte, pues, ecléstica que realmente, pues, ahora ya sabemos que no tiene nada que ver con la parte creencia, sino la parte física, que también precisamente hablamos de eso. Entonces, es como el conjunto de ver cómo cada uno de los individuos interactúan de manera física y psicológica y cada uno tiene su propia interpretación, pero si hay una influencia muy importante en la que todos ven de manera ecléstica esa influencia y su interpretación sobre ella, ¿no? Entonces, aparte, y la imagen que pusiste se me hace sumamente interesante, ¿no? Porque ahí podemos ver cómo
todos los individuos interactúan de una manera u otra y Ujú. Claro, probablemente cada uno de ellos tenga su propia perspectiva, ¿no? claro. Y deja tú, a cada uno probablemente ciertas señales le está como confirmando lo que ya creían o al contrario, oponiéndose, ¿no? O sea, todo este juego de interpretaciones individuales y al mismo tiempo sociales. Aquí está. Imágenes poéticas a esa vieja historia. Justamente lo que acaba de decir Christopher. Y después Exactamente. aquí hace una amenaza a Freud. Pronto me sumergiré en la bibliografía sobre el tema. Se lo pongo porque dice pronto. Y vamos a ver esta es la carta 56. Acá está Ujú. la carta 56. Entonces es el 17 de enero al 24 de enero. Vamos a ver qué significa pronto para Freud. Ay, bueno, ahí Ajá. como paréntesis, Jorge, este, pronto para Freud puede ser para nosotros muy tardado, Ajá, puede así ser pronto, es. porque Sí, acuérdate que estamos viendo toda la correspondencia y luego nos vamos a regresar en el tiempo a lo que hizo académicamente mientras académica. Sí, tenía estas correspondencias, ¿verdad? así es. Sí, Entonces, pero más bien guarda el año en el que lo escribió. ajá. Ah, también fíjate que acabo, en la sesión pasada me equivoqué aquí con las fechas, había puesto 1987, me equivoqué al poner el año, por si alguien en algún video se dio cuenta, pues Pues sí, ahí hubo está, ese ¿no? La error, fe de rata. Y ya correcto. termina la carta 56, entramos a la 57, sigue con la revisión, con el análisis de las costumbres, ajá, Ujú, y la idea de traer a cuento las brujas cobra vida. Es la ujú, primera, así prácticamente así inicia esta carta y ujú, empieza a hacer estas observaciones que son 5. El volar está aclarado, la escoba sobre la que calvagan es probablemente, esto lo hacen con mayúsculas, el señor Pene. Las reuniones secretas, con danza y diversiones, se les puede observar todos los días en las calles donde juegan niños, ujú, costumbres. El oro que el diablo, ajá, da a sus víctimas, por lo general se muda en excremento. ujú, El señor E, que es uno de sus pacientes, habla sobre los delirios de su antigua niñera, que el dinero de Luis, que así se llamaba, era siempre escatológico, o sea, tenía que ver con el excremento. ujú, En las historias de las brujas, eso solo vuelve a mudarse en la sustancia de la cual se generó. Entonces, esto, cuando él habla de que aquí tiene una importancia psicológica del material anal, o cuál es el material anal, pues las así cuestiones es. escatológicas, que justamente son las que están acá. Sí, las heces. Ajá, las heces, sí, Pero, por también. ejemplo, ¿qué interpretación le dan ustedes a la parte de que el oro que da el diablo a sus víctimas, por lo general, se muda en excremento? De hecho, lo explica Freud en esta parte de que tenía a su niñera, ajá, y que le daban dinero y que ahí menciona una palabra en latín que quiere decir que despilfarraba todo, pero despilfarraba todo en la de latín justamente tiene que ver con el ano y con el excremento, que así como entra sale, entonces eso le llamaban despilfarrar y a eso se refiere. O sea, que tu dinero finalmente no tiene Mm, el valor que debería de tener y que es una mera ilusión, ¿no? O sea, que es ujú, excremento y vuelve a ser excremento. Nada más que como el toque del diablo te lo convierte en oro, pero finalmente no es oro, ¿no? claro. Ajá. Ok, ok. Sí, porque ahí yo fíjate que la interpretación que yo le daba en muchos ¿Ya te sentidos, escuchamos? ahí sí me escuchan, perdón. Sí, 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 te Ah, escuchamos. o sea, una parte es, claro, o sea, hablamos de dos sentidos, porque fíjate, uno es el sentido económico, en el que, claro. claro, estamos hablando de la influencia que tiene esta parte, Ok. pero también hablamos del sentido metafórico, en el que tú puedes tomar una decisión y, Y crees y, que es y yo, buena y a la mera hora no. exactamente, ¿no? Entonces, Claro. para mí no solamente tenía como esa interpretación, o sea, tiene las dos. Cuando a veces que tú crees que tomas una buena decisión
o tomas un buen consejo y a veces por lo general ese consejo repercute en decisiones o consecuencias que podrían tener una afectación Mm. equívoca o mala para ti mismo. Y la otra habla de un sentido económico en el que yo, bueno, en esa frase justo interpreto esas dos, ¿no? La unión de que tanto hablamos de un sentido económico, un sentido metafórico, y en el que a veces tomar algo no puede traer buenas, o puede traer buenas, y también evidentemente, y creo que de eso habla, puede Ok. tener malas consecuencias. Sí, Y fíjate que fíjate no me dio que me hace Adelante, mucho Jesús. sentido porque pues primero tendríamos que definir cuál es el oro que da el diablo, ¿no? Y si Ajá, mal no recuerdo, en todas estas como que historias que se hizo un pacto con el diablo, que esto, que lo otro, bla, 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 siempre de alguna manera el diablo te lo Ah, convierte al revés, ¿no? O sea, exacto. independientemente del deseo que pediste, o sea, de que no, es que quiero ser famoso y que no sé qué, y a lo mejor sí se vuelve famosa la persona, pero al final resultó que murió en la miseria porque tomó una decisión y que, o sea, como que, ¿cuál es el oro del diablo? Pues, bueno, yo ahorita así rápidamente, sin ajá. pensarle mucho, estoy tomando así como que este deseo que le pediste por este pacto que hiciste y al final se muda en excremento. ¿Por qué? Porque siempre va un paso adelante y de alguna manera te dio todo lo que pediste y te lo quitó. Sí, sí, Sí. sí. Fíjate que la frase que ahorita se parece mucho a esta idea es el dinero está sucio. O sea, Ujú, ¿qué le dicen normalmente los padres a los hijos? Lávate las manos porque el dinero está sucio, el dinero está ujú, cochino. Es una frase que según yo también es metafórica en este momento y que prácticamente entiendo por ahí va. O sea, ujú. el dinero está sucio. Y ya vemos Maldito, casi casi, ¿no? a qué se refiere, que tiene que ver con muchas cuestiones. Está sucio porque lo agarraron muchas personas, ajá, lo agarraron muchas personas, o se obtiene de manera ilícita. Entonces, cuando empezamos a meterle connotaciones donde cuando dices manera ilícita, que tiene que ver con diabluras, que tiene que ver con el diablo. Por eso lo asocio a esa frase que a mí me suena que por ahí va, me suena. Ujú, Ahora vamos, Ujú. aquí está. Entonces, él dice que encargó su libro, el Maleus Maleficarium, el martillo de brujas, para leerlo con ahínco. Ese es el libro que que fue, recomienda Freud. ajá, es que justamente acá había dicho pronto, pronto, me adentraré a esta bibliografía, pues Ujú, justamente el martillo de brujas pues tiene que ver con pues todas las torturas que le aplicaron a las brujas por parte de los inquisidores. Prácticamente ahí se ujú, resumía. Y bueno, aquí hay un extracto de Freud que alcanza a ver la historia del diablo, el léxico popular de los insultos, las canciones y uso de los niños, todo ello cobra significatividad para mí. Es una tesis muy fuerte de Freud. Ajá, porque ya está, antes empecé a platicar, de grabar, perdón, Christopher dijo algo muy interesante sobre las costumbres, ¿no? Sobre ujú, el cuento de los niños. Y aquí está la observación sobre el señor E. Hay una ujú, representación sobre las danzas de las confesiones de las brujas, que recuerdan a las epidemias de las danzas en la Edad Media. Hay una asociación que la señora Luis era una bruja danzadora ujú. y se acordó de ello o de ella cuando vio ballet y una de sus manifestaciones o síntomas fue la angustia al teatro. Sí. Entonces, esa es su observación de Freud. ¿Ibas a decir algo, Jesús? Te vi con... No, estaba leyendo lo que estabas comentando. Así es. Entonces, este libro yo también lo quiero comprar. Y bueno, ya tengo muchos libros que quiero comprar, pero bueno, este de verdad que sí lo quiero comprar igual que todos los demás libros que tengo ahí En la lista. en la lista. Nada más a ver si ahora en Navidad se me hace con lo del aguinaldo, ya veré. Entonces, este libro me parece muy interesante, independientemente de lo que aquí dice Freud, porque tiene ahí unas descripciones muy interesantes. Y vamos a continuar con la carta 57. Estamos viendo que está analizando las costumbres.
sea, lo que representa atrás, me voy a regresar un poquito. Ah, mira, no sabía que se podía hacer eso. Ahí está. Lo que dice Freud igual, ¿no? Acá atrás, la historia del diablo, estamos hablando de historias. La pregunta es, ¿cómo se transmitía antes el conocimiento en las personas Ujú, que no tenían acceso a los libros? A través de claro. historias, de cuentos. Sobre Ah, todo pensando en el analfabetismo de la Edad Media, cómo ajá, se esa- transmitía el conocimiento a través de historias, cuentos. así es. Los niños a través de los juegos. Ujú, Las groserías tenían, igual que ahorita, una connotación muy interesante. No quiero entrar ahorita ahí, pero usas groserías y ahí va una descarga. Hay una descarga. Más a rato va a decir Freud. Pero bueno, no me una quiero meter en eso. maldición. Ajá, ajá. Entonces, aquí viene dice, tengo una idea. Ujú, ¿Dice idea? Como en las perversiones, cuyo negativo es la histeria. Esta es la idea principal que subraya el traductor, que las ujú, perversiones tienen su negativo en la histeria. claro. Ajá, dice, se vuelve a repetir y él ve que es su negativo o su contrapuesto, ¿no? Uno estuviera frente al resto de un antiquísimo culto sexual y acordémonos que había hablado de una religión del diablo. Ujú, Ajá, entonces culto sexual que antaño quizás fue también religión en el oriente semítico, hablando de Molot y hasta Astartet. ujú, Entonces, se agrupa a una comunidad, ajá, por las lenguas que habla, y de acuerdo a esas lenguas se le llaman semíticas. ujú, Semíticas viene de Sem, y Sem fue hijo de Noé. Entonces, todas esas se agruparan en esta zona que conocemos como Mesopotamia. Entonces, por ujú, ahí más o menos se dan las comunidades de habla semítica. Ajá. Entonces, aquí vienen algunas lenguas, entre ellas está el hebreo, ajá, ujú. y el árabe, ¿no? Sí, Ahora claro. vamos a ver cuál es lo que decía Freud y que aquí me interesa mucho hablar de Moloch, que viene en el Tanakh, que Tanakh, según recuerdo, son los libros Antiguo Testamento, y si no me falla ahí la memoria, este, el Tanakh sí son todo el Antiguo Testamento, si no me falla la memoria, porque aparte hay uno que nada más son los libros de Noé, pero Ujú, ay, no recuerdo muy bien cómo se dividen los libros de los judíos, pero bueno, el Tanakh tiene que ver con el Antiguo Testamento. Ajá, entonces en ese se menciona Molos, donde hace sacrificios humanos. Entonces era una estatua y alrededor hacían bailes, tenía una ujú. connotación sexual y quemaban, según algunos historiadores dicen que aventaban niños, pero El fuego. finalmente había danzas, como las brujas. Ajá, era un culto demoníaco al demonio, en este caso con su representación de Moloch, ajá, y donde había un sacrificio humano. Astartet pasa lo mismo, era una exaltación de los amores y los placeres carnales, y después era la diosa de la guerra que recibió el mismo patrón, cultos sanguinarios Ujú, y sexuales de sus devotos. Entonces, lo que empieza a ver aquí Freud, según entiendo, es un patrón. Por eso ujú. habla de la religión del diablo. A Ahí mí está. se me hace bien interesante cómo en mucha parte de la historia de la humanidad, Ajá, a través de las historias y los cuentos, sí. es también como las generaciones van formándose. Y Claro. digo, sin irnos muy lejos, hace unos 10 20 años, Ujú, contar cuentos pues, de historias de cosas anteriores, pues tenía como cierta fábula, ¿no? O cierta enseñanza, ¿no? ujú, Ujú, Desde los cuentos más básicos tienen una fábula, pero también ujú. eran una forma de que el niño tuviera cierta conducta, que Por tuviera supuesto. cierto aprendizaje, que tuviera ah, cierta manera en la que uno dice, bueno, necesito que el padre o madre necesita que el niño duerma, ¿no? Entonces le voy a contar una historia de terror para que no salga de la cama. O sí. sea, de Claro. alguna manera conductivista, si queremos verlo, de alguna Ujú, Sí, manera. sí, sí. Entonces, cómo las historias han cambiado a través de los siglos, porque incluso hoy creo que ya es una práctica que ya no es tan común.
alguien que lea un cuento con para dormir. con ese afán ya no es tan común o tan normal, ¿no? Pero como lo comentaron hace un momento los dos, o sea, el analfabetismo que en ese momento había, la manera de transmitir el conocimiento que era a través de historias o cuentos, repercute de manera antropológica y muy fuerte y muy agresivamente, lo podría decir, en esos siglos o en esas épocas, ¿no? Y justo esa interpretación del diablo que se le da. Entonces se me hace muy interesante como no solo una cultura, justo es lo que comentas tú, Jorge, se me hace muy interesante. O sea, no solo es una cultura ni es solo una religión, sino que en diferentes aspectos de la humanidad y en diferentes puntos se ha visto Esa esa conducta. repercusión. Y esa es la Sí, religión del diablo que al rato va a mencionar Freud. Digo, ahorita ya me estoy adelantando, pero fíjate, sumando lo que acabas de decir, eh, en los juegos, porque acuérdate que Freud está analizando desde el punto de vista antropológico, en los juegos vienen también esas advertencias. Y por ejemplo, hay un juego que se llama Jugaremos en el bosque mientras el lobo sí, no está aquí. Lobo, ¿estás aquí? Entonces, en aquellos días, justamente cuando no había tantas ciudades o las casas estaban más dispersas, pues los bosques estaban mucho más cercanos de los hogares, ¿no? De las casas. Claro. Y para cuidar a los niños de que no se adentraran al bosque para que se los coma el lobo, pues te cuento el cuento de Sí. Caperucita Roja, vamos a jugar al lobo, y etcétera. Dije, no sé si eso pasó en ese momento, no tengo conciencia histórica de cuándo se hicieron estas, pero sí hay Creo una que es imposible relación. saberlo, pero sí hay una relación de Sí, que, exacto. oye, teníamos este fenómeno y lo queríamos evitar, y la forma de enseñárselo al niño no es decirle, oye, es que no te adentres al bosque, porque no te hace caso. Entonces, ¿qué Ujú. haces? Todo, como que casi todo un culto para eso, ¿no? O sea, hay cuentos, hay juegos, Exacto. hay historias, hay todo dando vueltas a no te metes al bosque. Y aquí está, ¿no? Aquí, ahora le hace esos usos de los niños, juegos, todo ello Ujú. cobra significatividad para mí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues que Pues, al fin y al cabo los juegos de los niños son muy, este, son representaciones al fin y al cabo, tienen mucho material, por así decirlo, ujú, inconsciente, pero que está, antropológico. ajá, mucho contenido antropológico, pero que tienen una base real al fin y al cabo. Sí, sí, O sea, sí. todas las fábulas, todos los cuentos, todos los juegos, todo lo que está hecho para niños tiene una carga de que había un problema y Ujú. y todo el contexto a lo mejor puesto como para niños, muy infantil, muy esto, muy fantasioso, pero con una advertencia o con tienes que hacer esto, tienes que portarte así, o sea, no sé. Este es un aparato ideológico del Estado, Sí, claro. porque fíjate que ahorita que acabas de mencionar esto, ahorita hemos evolucionado, ya no hay tantos lobos en el bosque, ni hay bosques, por lo menos cerca de las ciudades. Desgraciadamente. Ajá. Pero hay una canción que se llama Arroz con leche, me quiero casar, con una Ujú, señorita que sepa cocinar. Me parece que sí va la letra. Y de repente, con esta nueva escuela mexicana que está promoviendo el gobierno federal, en uno de sus libros, como mi hija va en segundo año, me di la tarea de leer todos los libros. ujú. La verdad que no fueron todos, perdón, ahí me retracto porque Pero lo se lo más hice a que mi pudiste. esposa. No, es que nos lo dividimos. Yo me leí los dos más gruesotes y mi esposa se leyó los otros. Ya es. Ajá, dice, no, no es cierto, yo no te... Bueno, está bien, ya lo aclaré. Yo me leí dos y ella se leyó tres. Obviamente tomé los que con mayor volumen de hojas. Y venía esa canción, ajá, para los niños y un vínculo hacia ella para escucharla, donde dice arroz con leche, cantada por niñas, sumisa no, valiente sí. Entonces, ahí ves cómo ya le están dando una reinterpretación Claro. a las canciones. Obviamente aquí ya es un instrumento ideológico del Estado, pero Sí. finalmente a través Pero de las... siempre lo ha sido, o sea, no podemos decir, no, es que el Estado ahorita quiere, Sí, siempre lo ha sido. sí, pero antes era, antes no era tanto un aparato ideológico, sino era más antropológico, era más de Ujú, las costumbres de las personas, ¿no? O sea, las claro. iniciativas iban más así,
de Sí, por las eso las costumbres. canciones eran más anónimas, ¿no? O sea, como Más, que, ajá. ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? Pero pues ya todos lo... Sí, pero ahorita ya tiene, es un aparato ideológico, lo está Sí, claro. utilizando para meter una ideología. Ahorita ya tiene un tinte diferente, pero bueno, no, está buenísimo, ya me estoy Sí, emocionando. incluso más político Perdón, hoy en día. antes de continuar, sí me gustaría aportar algo A que se ver. me hace mucho que tú estás diciendo, Jorge, y que me hace mucho sentido. O sea, cómo estas herramientas ideológicas han influido en las generaciones. Y el Ujú, otro día leía, no recuerdo dónde, pero precisamente cómo una generación puede ser muy laxa y otra generación puede ser muy estricta. Y por ujú. lo general tienden a ser repetitivas este tipo de Sí, situaciones, este Ajá. ¿no? ciclo. O sea, ahora, fíjense, o sea, acabas de decir un punto, ¿no? Últimamente hay una influencia muy fuerte hacia el sentido de la mujer, ¿no? Ujú. Pero creo que este es un arma que puede usar de doble filo, porque también en algún punto y en el punto industrial, en realidad no nos vamos tan lejos. La mayor fuerza industrial era la mujer y el niño. Después Sí, de Era la la por mayor Segunda fuerza. Guerra supuesto. Mundial. Y tiene una Sí, pues o lógica, sea, y tiene los una hombres lógica. no había porque estaban muertos por la guerra, güey, Sí. siendo Exacto, soldados. muy claro. O sea, ¿por qué? Porque en algún punto, y creo que hoy si pudiéramos, digo, para la siguiente sesión lo voy a traer el dato, pero si viéramos, el mayor volumen de la población se concentran en las mujeres. Sí, O sea, o sea, es una espada de doble filo, porque estamos dando mucho, sí, pero también hay mucho trasfondo como un arma ideológica, yo creo que podría ser usada, ¿no? O sea, incluso creo que hoy la influencia cada vez se hace más fuerte, más presente y más grande, Ujú. pero también te digo, yo creo que puede tener muchos sentidos históricos, incluso podría decirte, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los mecanismos? Sí, Los juegos, las canciones, o sea, toda la antropología, todas las costumbres, ¿no? De las que está hablando sí, Freud. claro. sí, Ajá, y justamente es aquí a donde hace la amalgama con lo que estamos comentando. Las acciones perversas, que todavía no se define la perversión como tal. exacto. Hay vamos a llamarle, Freud hace unas alusiones acerca de la perversión que quiere decir algo no moral. No lo ha definido ahorita, hasta ahorita, por eso no hemos puesto la Ujú. definición, pues dice Sí, que ¿por es qué no? algo no moral, algo fuera de lo moral. Ujú. Entonces, las acciones perversas son, por lo general, siempre las mismas, que esto es siempre las mismas, hay un patrón, por vistas de sentido y construidas según algún paradigma, que es justamente lo que has de mencionar. Hay una costumbre a través de juegos, a través de un pensamiento, tú lo dijiste muy bien, Jesús. Y Hay si un, alguien se sale de eso, de ese ajá, paradigma, perverso. sí, ajá, pero hay un paradigma, hay una corriente ideológica, hay un contexto histórico Sí, por cada etapa, por cada periodo del tiempo. Entonces, así es. sueños, ajá, sueño, dice Freud, ¿no? Porque esto, cuando le pongo comillas, me traigo el texto como tal. Entonces, con una religión del diablo. Entonces, aquí es donde cobra sentido una religión del diablo. Ajá. De antigüedad primordial, cuyos ritos, que aquí ya viene el rito, lo repetitivo, el mecanismo, se prolonga en secreto y así concibo la severa terapia de los huesos de brujas. Ahí está. Sí, claro. Esa religión del diablo de que hace rato estuve haciendo énfasis, son esa forma de pensar, ajá, esa Sí, forma de actuar. Son patrones, por eso puso a Moloch y a Artritet, donde justamente veía esos patrones, esos pensamientos, esa religión del diablo, que se mantiene desde antes hasta el momento, ¿no? Sí, sí. Ajá. No, no, y probablemente se va a seguir manteniendo porque para que haya algo bueno, primero tengo que decir que hay algo muy malo. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, Si no, el no sé si contraste. me explico, o sea, tengo que señalar el Sí, sí te contraste para yo poder explicas. ser bueno. Sí, fíjate que estaba Entonces, escuchando. Ajá. o sea, por ejemplo, dando esta idea, o sea, la religión católica normalmente ha señalado mucho el diablo, porque no se trata de que yo soy bueno, se trata de que eso es malo. Sí, sí, sí. Ah, mira, ok. Y lo digo a través de la Edad Media y hasta acá, ¿no? O sea, normalmente la forma de imponer la idea no es yo soy bueno Mm, porque mm, yo soy bueno, sino es yo soy bueno porque eso es malo. ujú. Que es, por ejemplo, el mismo discurso de Estados Unidos, ¿no?
¿Yo por qué voy a ir a conquistar allá? Porque allá son malos, allá hay terrorismo, allá hay esto. Yo no estoy conquistando, te estoy salvando. Yo soy bueno, o sea, este contraste, esta Ellos son religión del malos, diablo, ¿no? eso es lo malo y yo te voy a dar lo bueno. Sí, sí. Lo no tan bueno, no, lo no tan malo, ¿no? Yo lo pondré Pues así, sí, no tan malo. claro. Pero sí te entiendo la idea, nada más la estoy matizando. Ajá, Claro, claro. Entonces, siento que la religión del diablo está hablando un poquito de esto, ¿no? No es tanto de que haya una religión específica, pero el diablo que probablemente sí la hay en algún lugar del mundo, bla, bla, o sea, ajá. pero no es tanto, no está hablando tanto de un culto específico, sino de Ujú. esta parte de siempre hay algo malo que se va a señalar, eso es lo malo y eso es lo perverso, porque todo lo demás somos morales, somos no sé qué, y Sí, si tú estás mal, yo voy a ir a darte lo este es bueno, un nombre temporal que le da a Freud al justo. diablo, pero finalmente lo que tiene, lo que yo entiendo que trata de decir es que requiere él justamente ver, ay, dónde está esta parte? Ah, bueno, en algún momento la voy a volver a encontrar. Creo que es aquí. Ah, Ujú. aquí está. Aquí Eso es, habla de religión. Entonces, lo que sí, trata, lo que yo entiendo aquí trata de hacer Freud es encontrar justamente ese ciclo, ese, ¿no? ajá, perdón, es que me habló mi esposa que ya se va. Ya, entonces lo que trata de hacer Freud es encontrar como, permítame usar esta palabra, ahorita no tengo otra, simplemente es para explicar mi idea, mecanismo, Ujú, sí, mecanismo por el cual las sociedades actúan. Y tú ya sí. acabas de explicar bien, ese es el diablo o eso es lo malo y yo actúo para salvarte de lo malo, ¿no? Ujú. Entonces hay un mecanismo. Y aquí también Inclusive, sí, ya, adelante. sí, es Adelante, que adelante. para que no me escuche sí, o inclusive también esto me hace pensar en cómo es que nos han vendido la idea pues en algunas religiones Ujú. de nacer con un pecado, entre comillas, original, Ah, ¿no? O pues, sea, ¿cómo puede es ser. posible? O sea, ya desde que se nace ya se trae esa carga, ¿no? Ajá. Esa malignidad o no sé, o sea, de Naciste que maldito. ya hay un pecado. No, o sea, ya el ser nace con esas ya culpas, cargas, ¿no? Entonces, pues sí estamos aquí como que, bueno, yo cuestiono eso, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que nos hagan creer eso, ¿no? Siempre estamos en en la culpa y desde que se nace un bebé ya está con esta carga, ¿no? Ya no nace libre, sino con un pecado. Ya nace con una tendencia hacia la religión del diablo. Sí, Sí, y justo lo que acaban de decir son narrativas, Ujú, narrativas. A veces son las brujas, la otra era Moloch, y etcétera, ¿no? Otras veces son el diablo, pero son narrativas a través de historias. Y aquí ya hace el énfasis de mi paciente sin creer en lo demás, cree en las historias. Es decir, escucha a los pacientes, a su paciente escuchar estas historias de las brujas, a los demás no les creía, pero en el fondo sí las creía. sí, por Este es un supuesto. comportamiento bien interesante porque Sí, lo relaciona. Dime, Christopher. y sí, claro, se me hace bien interesante porque combino lo que dice Fabi con lo que dices tú ahorita. Ujú, Y si te das cuenta, entonces, tal cual conductivismo en el que formamos la idea a través de la presión social, ¿no? ujú. O sea, a través de presionar, en el que entonces, y digo, hay una historia, no recuerdo quién es la historia, pero es el cuento del rey, ¿no? El cuento de que quien no vea sus vestimentas, Ah, El rey sí. está desnudo, claro. Yo la vi ¿de qué, como perdón? Kai. El rey está desnudo, donde va desnudo Ajá, caminando por la calle, pero todo el mundo ve la ropa, porque tiene que estar la ropa. Y es ajá, ropa magnífica, porque solo la ven los inteligentes aparte. porque quien no vea la ropa, entonces pues no es inteligente. Entonces yo Claro. la veo, o sea, y todos la ven. Y nadie se atreve a decir que la realidad es que el rey está desnudo, ¿no? A través de la Así es. historia. Y creo que igual lo que dijo Fabi tiene mucho que ver, ¿no? O sea, a través del sentimiento y la creación de una presión social que la iglesia dice tiene culpa desde que nace y desde que naces tienes que seguir ciertas reglas
y cierta escuela que tiene que ver con lo que dices, Jorge, que es una historia o una narrativa que nos cuentan. Entonces, en ese punto es cuando entonces ya tiene una afectación antropológica, ¿no? O sea, se me hace muy, muy interesante la historia del rey, ¿no? Que cómo pudo pasar que estaba desnudo y nadie lo Nadie dice veía. nada. Nadie dice nada porque yo no voy a hacer el ridículo, que no es inteligente y no lo puede ver. Pero fíjate que también esta parte que pusiste, Jorge, de mi paciente, sin creer en los demás, cree en las historias, se me hace bien interesante, hablando desde el signo. O sea, no está creyendo en la persona en sí, no está creyendo, sino está creyendo en la historia que se está contando, en todo el signo. No es la realidad, la interpretación de la realidad es en lo que creo, por así decirlo. Ujú. Y esa relación que dice Freud de su paciente, lo Ujú. relaciona con la estructura Los- de los paranoicos, Del paranoico, exactamente. que se quejan, o sea, hay un contraste. Lo que trato de comunicar es que hay un contraste. Los paranoicos que se quejan que les dan excremento en los alimentos en la noche, se Ujú, les maltrata de la manera más cochina sexualmente. sí, Son puro contenido némico. ujú, Es lo que dice Freud, ¿no? Entonces hay ese contraste que acá arriba también está ese contraste. Creo que aquí hay una frase en México que se llama Fuchi, qué rico, o guacala, qué rico. Es ese contraste al ujú, que se refiere. Yo entiendo. exactamente. Así es. Digo, lo trato de mexicanizar porque creo que así la idea la puedo expresar de mejor manera a conforme entiendo la lectura de Freud. Ujú. Pero es precisamente eso, porque el paranoico no cree tanto en lo que está viendo. Ujú. O sea, por ejemplo, un paranoico te puede decir, es que me están siguiendo todo el día y has visto que alguien te siga, a lo mejor no lo veo a la persona. Creo en la historia de que alguien me está siguiendo. No sé si me explico. O sea, por Ujú. eso tanto, no es que no creen los demás, creen las historias, creen todo este background, que al fin y al cabo es más fuerte que la realidad misma. O sea, mi interpretación es más fuerte. Sí, Aunque yo sepa que no, mi interpretación me obliga a que sí. o la parte de la conspiración, ¿no? O sea, Ujú, llevándolo a la actualidad, la exactamente. conspiración. Sí, de hecho ¿Tienes vimos. o sea, por ejemplo, la gente que habla sobre la Tierra plana, ¿tienes alguna prueba realmente refutable? No, pero yo pienso que es una conspiración que quieren que creamos que la Tierra es redonda, y hay un todo, un pensamiento, voy a decir incluso científico, de cómo A lleva a B y B lleva a C, y si tú lo pones atención, dices, oye, no está No, sí tienen tan fuera de lógica, buenas tiene mucha preguntas. lógica, tiene muy buenas preguntas y buenas respuestas que a lo mejor no llevan a la dirección, es otra cosa, pero si tiene toda una estructura y todas esas ideas Sí. valen más que la realidad misma. Sí, ese es un buen ejemplo de mi paciente sin creer en los Ujú, demás, creer en las historias. Ajá. ujú, Entonces, con esto prácticamente se termina la 57. No hay carta 58 en relación a la psicología. ujú, Y viene la carta 59. Nueva etiología de la historia. Esta está facilísima y rapidísima. Y él dice, el chiste que se le ha escapado a Freud. Y se me escapó un chiste, ¿no? Imagínate que me gustaría que se me Sí. escaparan muchos chistes así. Dice, hay historias en la infancia ujú, que después con el tiempo las entiende ujú, y estas generan una fantasía histérica. ujú, Esto sucede, habíamos puesto un diagrama de las edades, ya no me lo traje, pero me traje las edades que dice que estas son escuchadas inclusive entre los 6 y 7 meses de edad. ujú, Es claro, increíble, ¿no? Y esta parte donde se da cuenta y donde la histeria se produce en ciertas etapas de la vida. ujú, Para que se cumpla según lo que el diagrama que nos mostró Freud, pues es antes de los 4 años y se empieza a manifestar la histeria a partir de los 8 años, según el diagrama que vimos de Freud. que Freud venía manejando. Así es. Entonces, esto es un chiste que se le escapó a Freud, le comenta a Fliss, ¿no? Este es un chiste que se me escapó. Eh,
Ahí se termina. Yo creo que no hay mucho ahí que comentar, por lo menos Sí, no por no. el momento. Y vamos a ocupar una definición que ya no recordaba que era un mensaje telegráfico. Ujú. Aquí lo dice, el habla telegráfica es una manera elaborada de referirse a oraciones de dos palabras. Puedes pensar en ello como un telegrama en el cual una frase o se usa frases simples Ya, para transmitir un mensaje de manera rápida. sí. Y es con esta definición entramos a esto. Es lo que dice Freud, tuve un sueño. Es el segundo sueño, ¿no? Que comenta en la Ujú. correspondencia con Fliss. Tuve un Así sueño es. de una noticia telegráfica y nada más venían dos palabras, ¿no? Es esta, Vía y villa. exacto. Tengo dos palabras y donde hay una interpretación. Y en esa dice que la palabra Sarceno es lo más claro en su sueño. Entonces ahí viene, esto lo llamo el reclamo con Freud, pero con eso comienza, ¿no? Yo cuando vi ese diagrama dije, no, pues no, no le entiendo, no le entiendo nada. Pero Sí, claro. realmente hay un simbolismo que está aquí escondido o hay que interpretarse con esas dos palabras. Ahora, de aquí nos saltamos a esta parte. Ah, creo que eliminé. Ah, sí, esta parte. Casa Kirch en Venecia. Vamos a Ujú. ver cómo es. Así está. Ahí, si uno visita Venecia. Sí. El arco, el Ajá, puente. exacto. Después acá hay otra vista, pues ya del lado donde no está este, el Ujú. canal. Y ya en su interior. Estas son fotos actuales de la página. Definitivamente. Esta casa todavía sigue existiendo en Venecia y Ujú. son fotos de su página que tomamos prestadas para explicar, pues promoción para ellos, ¿no? Todavía existe el lugar. Ahora, ¿por qué? Dime, dime. No, no, me dio risa eso de que todavía existe el lugar que Sí, Freud soñó. sí, todavía existe, lo puede uno visitar. ¿Y por qué lo pongo? Y ahorita vamos a ver por qué lo voy a poner. Después viene Ludwig Preller, que es al que menciona. Suponemos que es él, es un filólogo y anticuario alemán. Obviamente, cuando hablamos en la época de Freud, recordemos que había familias que no podían pagar la educación de sus hijos, Ujú. porque pues, aunque eran clases de dinero, pues, también había sus matices, ¿no? Y como no podían pagar totalmente los estudios a los niños, a veces nada más elegían al mayor o al más inteligente, ¿no? Dependiendo del criterio del papá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente quien estudiaba, pues estaba en una condición privilegiada. Así es. Ahora, entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues justamente a través de que esta era una casona o una casa que todavía se alquila para que uno vaya a dormir en su estancia allá en París. Y esta, la voy a pasar por acá. Ahí está. Y ahora sí. Ujú. Entonces está el reclamo de Freud. Ya vamos a ver por qué. Y dice, él le dice a Fliss, aquí yo creo que se pierde un poco que estamos hablando de una comunicación epistolar, pero busqué el texto, traté de buscar el texto en alemán, como no sé alemán y lo traduje, no me salía, Ujú. pero encontré un texto que prácticamente hace como si fuese una carta, y dice, Ujú. Dear Wilhelm Fliss. O sea, así como una carta, se nos olvida, o bueno, por lo menos a mí se me ha olvidado situar del documento que nos estamos refiriendo. Ujú. Entonces es algo muy personal, el querido Fliss, etcétera, ¿no? Sí, Y claro. aquí viene el primer reclamo de Freud. Sin noticias del lugar de residencia de Fliss. Ese es el reclamo que hace Freud. Y ve lo que realiza. Dice, es que yo quería que tú fueras mi público. Ujú. Quería comunicarte algunas experiencias y discernimientos del trabajo, pero no osaba, perdón, enviar las notas a lo desconocido, pues habría querido rogarte que me las guardaras como un material valioso. Ah, esto es bellísimo, bellísimo. Y voy a tratar por qué lo considero bellísimo. Voy a regresar acá. Recordemos
que aquí se muere el padre de Freud, la muerte del padre Freud, acá. Entonces, obviamente, a partir de este texto, Sueño de Freud, de su primera carta, fue en noviembre, casi prácticamente unos 3, 4 meses después de la muerte de Freud, si no me falla ahí la memoria. Ah, no, un año, más o menos, ¿no? Ahí hay que hacerle Ujú. cuenta, un año y algunos meses que se muere el padre Freud, y aquí le escribe esta carta. Entonces, cuando leo el texto que acabamos de mostrar, acá está, y lo hace con tanta ternura, yo me pregunté cuántos años tenía Fliss, porque yo aquí lo que estoy viendo es que quería que tú fueras mi público, estaba buscando la validación paternal. O sea, Claro. a lo mejor me vi reflejado ahí, a lo mejor y no, ya estoy sacando ahí mis No, pero eh, si no era paterna de perdido, quería un apoyo, moral, emocional. ajá, sí, pues, estaba buscando algo. Así es. Entonces fue cuando puse aquí justamente para ver qué tan grande era Fliss en relación a Freud. Entonces, aquí como que la hipótesis de que estaba buscando una protección paternal, pues ahí como que se me cae, porque pues inclusive Freud era un poco más mayor 2 años mayor Ujú. que Fliss, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención de su carta, aquí su carta ruego reclamo, porque justamente lo que veía en Fliss era una persona de soporte intelectual, Así es. su homólogo, pero como también venía de un sufrimiento de la pérdida de su padre, cuando leo estas palabras, es que yo quería que tú fueras mi público, ahorita como papá, luego mis hijas están brincando y me dice, papá, mírame cómo brinco, y quieren Ujú. que las vea cómo brincan. Entonces cuando Sí, veo esta situación con mis hijas y leo esta parte de Freud, es que yo quería que tú fueras mi público, yo lo interpreto como es que yo quería que tú me vieras. ¿Y quién es la primera persona que quieres que te veas? ¿El papá o la mamá? Entonces, claro. digo, yo la verdad ya me estoy volando y la verdad son interpretaciones, pero me pareció muy tierna la forma de comunicar su reclamo a Fliss. Y bueno, eso es en un principio, ¿no? Viene una cosa más interesante, que es justamente aquí lo que nos convoca. Hay Ujú. cierta afinidad. Nos reunimos nosotros porque tenemos ese deseo de aprender, de comunicar nuestro trabajo, ¿no? Quería comunicarte algunas experiencias y discernimientos, que es lo que estamos haciendo, del trabajo, del estudio. Entonces, eso también era la segunda amalgama. Ujú. Ajá. Pero no sabe enviarte, bueno, eso ya lo demás, pero lo que sí sabía Freud, que su material es valioso. Valioso. Eso sí lo sabía. Y tanto valioso que ya llegó hasta nuestras manos, ¿no? Entonces, sin noticias de Fliss, ya cuando sabe que Fliss le envíe ese telegrama, esas dos palabras para descifrarlas, ahora sí, que Fliss le telegrafiara su lugar de residencia es un cumplimiento de deseo para Freud. Dice, Ujú. ya descargué, ya hay una descarga de esa tensión, ya no hay tanto Claro. enojo. Entonces, Fliss, no, dice Freud, no haya contento en la Edad Media. Ahora, ¿por qué pone eso Freud? Entonces, ahora sí me regreso acá. Cuando habla Freud de la Edad Media, habla de Nuremberg, ajá, donde prácticamente Freud le recomendó visitar, que tenía una arquitectura medieval, que es como la que estamos viendo aquí. Ajá. Y cuando hablamos de que Freud le recomendó que hospedarse en la casa Cris, pues a mí me parece hermosísima. Yo se me hubiese hospedado. El Claro. señor Flips no le hizo caso, no atendió su recomendación. Y por no atender la recomendación, dice Freud, estoy enojado contigo. Literalmente lo dice. Estoy, Ujú. porque no te hospedaste en la casa donde te dije que está muy hermosa. Yo sí me iría a hospedar acá. Que Claro. los gustos. Pero igual y no le alcanzaba a Fliss en ese momento, ¿eh? No, es que sí la alcanzaba porque justamente puse a Ludwig Preller, que como era un filólogo y anticuario alemán, solamente estaban en una clase social con pudencia, porque además, fíjate lo que dice, Fliss tiene algo especial, dice Freud. ¿Y qué es lo que tiene especial? El dinero. Hay una pensión que inclusive creo que
Fliss no está contenta con ella y etcétera, ¿no? Entonces, de que había dinero, por eso se enoja con él, ¿no? O sea, yo sé que sí tienes dinero, sí tienes algo especial, pero no te hospedaste a mi recomendación. Ahora, porque creo que él estaba esperándolo así. Más adelante lo dice, pero finalmente lo que hacía Freud era darle Fliss, perdón, a Freud era darle goces etimológicos. O sea, Ujú. Fliss era una mente brillante a la que aportaba bastante a Freud. Le daba esos Claro. goces etimológicos, por eso luego este Fliss lo acusó de haberle robado sus ideas. Ahí se da algo, ajá. Y hace Freud una alusión de estar fuera de la ciudad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque él quería salir de la ciudad, dado la promesa de Freud de hacer un congreso, ¿no? Ahora, también hay otro reclamo de parte de Fliss hacia Freud, ese, donde Freud dio un indicio para saber quién ha llamado gatito a sus pasas durante su infancia. Y que ahora, en estos días, ya cuando están adultos, más o menos Fliss tenía como sus 40 y 39 años, pues más o menos era la diferencia de 2 años. Ajá, y ahora la esposa de Fliss le llamaba a él, a su esposo, gatito. Y el que le dio el indicio de eso a su esposa fue Freud, ¿no? Entonces así de, ¿cómo crees? Pues ahí están los conflictos, ¿no? O sea, no todo era intelectual, había cuestiones emocionales, Sí, había claro. cuestiones económicas, y ahí está. Esta es la carta 60. Digo, Y al ahora fin y al sí, cabo eran cartas, no todo era sobre eran este, cartas. cosas intelectuales. No, aquí vemos que no, aquí ya no me hiciste caso, no te tomaste la cerveza conmigo. Aquí en México diríamos, me Lo dejaste dejaron en morir visto. solo. Ajá, No le contestaron el WhatsApp en tiempo y forma Ándale, adecuada. exacto. ándale. Sí, ajá, oye, me dejaste en visto. Sí. Y que Ándale. hoy en día pasa, ¿no? O sea, muchas veces, o sea, hablando desde uno mismo, se molesta porque uno no le contesta, porque no estás recibiendo la atención que tú quieres o crees merecer, Ujú. ¿no? Entonces, y por lo general es a quién lo haces, a las personas que representan o que tienen cierta Algo importancia en tu importante. vida, ¿no? O sea, si no, o sea, ¿cuántas veces pasa que en los chats del trabajo escribes y se te olvida y no te responden y hasta que te acuerdas del pendiente, dices, oye, me hace falta el pendiente? Pero cuando estás hablando de algo emocional, entonces ahí sí, Ahí ¿por está. qué no me contestas, no? O sea, Exactamente. eh. O sea, ahí está, no es un síntoma de nuestra actualidad. Ajá. Digamos Y, que nuestra actualidad lo hace más evidente, nada más. sí, sí. Y aquí están las dos palabras donde ya Freud empieza a dar una interpretación. Dice Vía, calles de Pompeya, que estoy estudiando, y Villa Romana de Brooklyn. Ujú, Dice Sarceno era lo más claro en su sueño, dice Freud. Sarceno en su etimología está vinculado con secreto y ujú, le suena a Salerno, napolitano siciliano, promesa de un congreso sobre el suelo italiano. Aquí ujú, debe ser italiano. Entonces, eso es como descifra Freud la nota telegráfica. Yo una vez la he visto Vía y Villa, que son las dos palabras que venían en telegrama, pues no hubiese dado esa interpretación. Y ya aquí le reclama Freud a Fliss, y ahora sí, le dice, después del reclamo, vamos a entrar en materia, ¿no? ahora sí vamos a lo que, a lo bueno. Ahora sí, viene un caso. No, lo manejé a manera de imágenes, porque así Ujú, lo recuerdo más rápido si las veo. La narrativa ahí está. Entonces habla de una paciente que está atendiendo, ¿no? Dice, pues estoy atendiendo a alguien, ujú, pero yo la quise disuadir porque no tengo mucho tiempo. Pero al final accedió a revisar el caso. Entonces dice ella que en su historia escuchaba cómo el carruaje que llevaba a su hermano enfermo siempre se alejaba de la casa. ujú, Y esa situación a ella le causaba insomnio. ujú, Era un síntoma que dependía del carruaje de llevar a su hermano enfermo. Más adelante, ahí no recuerdo si se murió su hermano o no, pero más adelante, a ver un minuto.
que llegó mi hija que quiere ver lo del eclipse. Y dije, dame la oportunidad de terminar mi sesión y vamos a ver el eclipse. ¿Y a qué hora es el eclipse? Como más o menos ya a esta hora debe de estar comenzando, ¿no? Entre 9 y 10, recuerdo. Si Ajá. lo quieres ver, o sea, pues, en la próxima sesión podemos ver la carta 60, o sea, como que hemos avanzado bastantito, o sea, no hay problema. No, pues ya casi terminamos, mira, nos quedan poquitas láminas. No, ahorita ya. Avanzamos rápido si quieres. Sí, Ándale, sí. ajá. Entonces, aquí viene lo de que una vez ella va viajando en ese carruaje, o sea, aquí hace un presagio, hace una representación Ujú. de lo que le pasó a su hermano, asoció una representación, una asociación, acordémonos que representación tiene, hay una asociación de un evento que tiene que ver si te subes a un carruaje, entonces es porque estás enfermo, porque algo malo va a pasar. Entonces, más adelante, ella se subió a un carruaje, el carruaje, pues sus movimientos la alteraron, saltó del carruaje y se rompió un Se pie. rompió. Entonces, ahí hay una profecía autocumplida. Es algo Claro. bien interesante de lo que le pasó a la paciente. Y después ya entran en detalles de por qué el mecanismo, de por qué el salto, de por qué esa histeria de angustia. Aquí está hablando de la histeria de angustia. Porque se da cuenta en su narración de su paciente que los hombres nobles ha visto que pasan la línea de la cordialidad y ya entra en un campo prácticamente prohibido, ¿no? De hecho, ya dice que las mujeres, entre más grandes están de edad, son más permisibles en las cuestiones sexuales. Entonces, los hombres ahí Ujú. pasan la línea y dice ella, yo los excuso pensando que como son nobles, por eso de lo del bigote y el sombrero, como son nobles, Ujú. yo me pienso como una persona que tiene locura. Entonces, fíjate cómo ya aquí hace algo muy padre, más adelante lo va a explicar, no me quiero adelantar, pero me voy a adelantar, embellece la situación. Ujú. Son sus Sí. palabras que más adelante ocupa Freud, y después se dio cuenta Freud de indagar, de hacer el exorcismo psicológico, ajá, que el padre noble, ahí viene la palabra noble, Ujú. y digno, aquí me faltó la palabra, y digno, abusaba de ella en las noches, ¿no? Sí. Freud dice la tomaba, pero la idea que está detrás de ello es abusaba de ella en las Sí. noches y que muchas mujeres muy cercanas a ellas, algunas familiares, estaban en la misma situación. Y todo esta consorte de representaciones, pues justamente como resultado les daba o le generaba angustia. Es un caso, a mí me parece muy, muy interesante. No entra en detalles como hemos visto que los revisa, digo, es una correspondencia, no va a entrar en detalles, pero aquí no sé si quieran comentar algo, No, ¿no? no, Ajá, yo creo que está muy bien explicado cómo lo transmitiste. ajá. Y bien, otra definición. La verdad que yo me agarro de definiciones porque luego, Sí. las puedo malinterpretar. Ahí están las definiciones. Si alguien dice, oye, estás mal, Jorge, pues sí, ahí está la definición. A lo mejor no la entendí. ¿Qué ha pasado? Jesús me ha corregido varias veces. ¿Ha pasado? Sí, sí, sí. Entonces viene una definición importantísima. Primero habíamos visto que Freud empezó a manejar solamente la palabra escena. Ujú. Empezó a manejar la palabra escena. Y ya en una nota vimos que se refería al término escena primaria. Entonces empezó a madurar y por eso puse estas dos definiciones. Esta es del compilado de Warren. Aquí ya no le puse quién es. Perdón, aquí es Warren. Y el otro es de Laplanche y Pontalis. Entonces, escena primaria es un recuerdo o impresión infantil. Ajá, no olvidados, sino inconscientes o latentes. ¿Te acuerdas que habíamos visto cómo la memoria tiene un mecanismo y cómo Sí, va sí, sí. incrustando, ajá, cómo va incrustando, cómo va reescribiendo Así los es. eventos? Pues justamente uno de esos eventos dice, ¿sabes qué? Está en una etapa donde justamente lo registra el Sí. evento,
pero lo deja en un lugar donde o no quiere acceder a él o es inaccesible, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ajá, que se constituye la prehistoria de una neurosis y que hace relación a las primeras experiencias sexuales. Entonces, este es un punto muy importante que habla sobre las primeras experiencias sexuales. Y aquí ponemos ejemplos, observación de una seducción. Ujú, Aparte, Freud se menciona los síntomas de una seducción, ¿no? claro, Y la relación entre los progenitores. Eso es lo que dice Warren. Ya la Planche, que es mucho más especialista, dice escena originaria, que son equivalentes. sí. Es una escena de una relación sexual entre los padres. Ahí exclusivamente dice la Planche. Es entre los padres observada o supuesta, porque puede ser que que el niño la vea directamente, pero Ujú, fíjate, aquí viene una palabra que a mí me interesó, supuesta, sí. Puede ser la basándose, historia de, ajá, o el pensamiento de. basa en indicios. Ujú, Y el niño hace una fantasía de este suceso. Fantasía, cuando utiliza fantasía, más adelante viene, utiliza mucho la palabra embellecimiento. Eso ujú, es algo increíble. Este la interpreta generalmente como un acto de violencia. Esto es para mí lo importante sí, por parte del padre. claro. Ahí está, mejor lo pongo con rojo porque es algo que vamos a ocupar más adelante. Entonces, esos son los elementos que quiero destacar, porque justamente en la carta 61 habla sobre la escena, que es igual a la escena primordial, donde dice, todo desemboca en la reproducción de escenas. Esa es su tesis. Ajá. Sí, Todo desemboca en la reproducción de escenas. Entonces ya sabemos que escena es una escena primordial, que la escena primordial tiene que ver con que el niño tuvo un indicio o vio a los progenitores haciendo la labor o vio una seducción, ¿no? El origen de estas representaciones, dice Freud, es accidental y tiene que ver con las fantasías onanistas, que prácticamente es la autosatisfacción del individuo. ujú, Ahora dice que son directas y la otra parte que son indirectas, obviamente, pero a través de las fantasías interpuestas. A qué se refiere con eso? Pues que son oídas primero ujú, y después que son entendidas, que justamente es lo que ya había mencionado antes, ¿no? O sea, el niño vive entre 6 y 7 años, entre 6 y 7 meses una situación, una ujú, escena, y como a los 4 años la empieza a entender. Pues justamente es esto lo que está diciendo. Y cuando dice que son entendidas, ¿a qué se refiere? Que estos son edificios protectores. O sea, ya cuando las entiende, se protege, sí, la sublima. Fíjate, aquí ya empezó a utilizar la palabra sublimar. Y cuando dice sublima, las embellece, sirven claro. como autodescarga. A mí me encantó esta palabra que las embellece. Y esta es la última. Ahora sí, el producto psíquico que en la histeria es afectado por la represión no son en verdad los recuerdos. Recordemos que los recuerdos habíamos hablado de las huellas mnémicas, ¿te acuerdas? Así es. A eso entiendo se refiere, pues ningún ser humano se entrega sin razón a una actividad anémica, que aquí ya lo repetí, o ya lo hice alusión a lo que mencioné, sino unos impulsos que derivan de las escenas primordiales. Entonces, si nada más leemos lo que está en negritas, el producto psíquico afectado son unos impulsos derivados de las escenas primordiales. Eso Sí, es la tesis. que al final no es el recuerdo en sí, sino la interpretación del recuerdo, el Exacto. embellecimiento. Sí, sí, coincido contigo, Jesús, en que nada más es una representación que le quiere dar el individuo, pero no es que realmente, o sea, el recuerdo tal cual o que sea lo que va realmente a pasar. Así es. Ujú. Eh, Y ya pone una matriz donde habla sobre la histeria, neurosis y angustia, que nos comentaste que habías leído acerca o al respecto, Ujú, la paranoia. Dice que estas tienen los mismos elementos Ujú, etiológicos, iniciales generadores, fragmentos némicos, recuerdos fragmentados, impulsos y aquí está, ¿no? Embellecimientos protectores, ujú, poetizaciones protectoras. así Y la es. formación de compromiso, que es parte del Que va a mecanismo ser que el vimos síntoma. anteriormente, que finalmente hace la manifestación del síntoma,
que afecta a los recuerdos en la histeria, impulsos perversos en la neurosis y fantasías en la paranoia. Esto, pues, ella es una matriz padre. Entonces, aquí ya vemos que, bueno, yo relaciono mucho todo esto porque cuando habla Freud, ya no me acuerdo si fue en esta parte, pero leí la palabra delirios, lo voy a Ujú, conectar, que las mujeres cuando sufrían tortura, ujú, ajá, se soltaba algunos químicos de un estudio que leí que finalmente hacen que fantaseara, que delirara. claro, sí, por supuesto. Entonces, ese delirio justamente es una protección embellecida, ¿no? Y es por eso que cuando Freud hace el exorcismo psicológico, saca, exhorta, ajá, a sus pacientes, se parecen mucho. Entonces, fíjate, lo que yo entiendo de Freud, porque estamos siguiendo la construcción de su teoría. Ujú, El primer punto fue la observación y aquí lo que está haciendo, entiendo, ya es dándole la forma, la estructura, sí. teórica. Es lo que traté de relacionar. Sí, 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 o sea, aquí ya está poniendo qué es histeria, qué es angustia, qué es paranoia, o sea, como que ya le da definición. A lo mejor no es la más elaborada, pero ya es esto. Y ya está su fundamento. Entonces, cuando Ujú, uno se pregunta, oye, ¿de dónde sacó Freud estas ideas? ¿Por qué la paranoia? ¿Por qué la paranoia la relaciona con fantasías? Pues ya vemos, ¿no? De dónde vienen. ujú, De un análisis antropológico que tiene que ver con la religión del diablo o los cuentos de brujas, ¿no? Ahí está. ujú. Así es. De ahí surgió, ¿no? Y bueno, yo aquí estoy encantado. Estos fueron los comentarios de prácticamente 7 paginitas, porque aparte están cortísimas, o sea, no son, si nosotros pusiéramos todo esto a una letra de 12 y todo lleno, serían menos todavía. Sí, O sea, es muy así profundo Freud, es un estudio muy profundo. es correcto. Pues algún comentario adicional que quieran realizar. Yo creo que por lo pronto yo me quedo satisfecho. Ajá, yo también. Y yo creo que vi mucho ahorita en este sentido de cómo influyen las historias y Ujú, cómo cree la parte justamente de la paranoia, neurosis, la histeria, cómo pueden surgir a partir de fantasías. ujú. Entonces Ujú, creo que todo ese tema me pareció muy interesante y creo que con eso me voy. sí, Los aparatos ideológicos del Estado, que ahorita, ¿no? ¿Cómo ocupan eso? O sea, se dieron cuenta, fíjate que pero hace rato Fabiola nos comentaba cómo se relaciona esto con la filosofía, ¿no? así Pues es. justamente el Estado se dio cuenta de que las costumbres o sea, la antropología funciona y entonces empieza a meter justamente historias narrativas y ahí es donde se empieza a relacionar. Entonces ya tiene, cuando estabas hablando de una parte ideológica del Estado, estabas hablando de una política, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, pues sí tiene que ver. Pues le dejo de compartir. Pues muchas Sí, gracias. muchas gracias. Gracias, le encuentro mucho sentido. Ujú. Pues, y esto, ¿no? Cuando dices del aparato que usa el sistema, el gobierno, el Estado para Así es. mecanismos de control y fabricarnos historias y creérnoslas, ¿no? O sea, Ujú, como lo que estamos viviendo o vivimos hace ujú. algún tiempo de estos temas. Digo que igual le va a ser un poco polémico, pero creernos las historias de las pandemias y estas cosas. Pero, Sí, pues bueno, es parte de. sí, no las Muchas creemos. gracias. Ah, Muy ustedes bien, también, me gracias encantó. por participar. Que es un privilegio estar aquí discutiendo. Aportan mucho porque todos tenemos perspectivas o representaciones diferentes y al estarlas compartiendo, se van afinando, ¿no? Se van Así afinando, es. se van enriqueciendo. Bueno, pues voy a dejar de grabar. A las personas que nos ven en internet, muchas gracias por llegar hasta ahorita, hasta este horario, ya casi hora y media, ¿no? Sí, Bueno, más o menos. hasta la próxima.